y ahora nos vamos a hablar con otro Marcos, esta vez con Marcos Barinas, del tema del caos del transporte en la ciudad de Santo Domingo. Algo que hemos sufrido muchos. Creo que ayer fue uno de los días que muchas personas lo van a recordar como uno de los días del año más caóticos de todo, y eso que no había filmaciones ni nada. Hoy hay unas cuantas por ahí, pero vamos a hablar de todos estos temas con Marcos y analizar un poquito cuál puede ser la problemática y qué posibles soluciones podemos encontrar. Marcos, muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación y hablar del tema que, ojo, no es lo mismo tránsito que tráfico. El caos en el tránsito es una cosa, el caos en el tráfico es otra. Ustedes experimentaron ayer un tema de caos en el tráfico, no en el tránsito, que es diferente. O sea, tráfico es la cantidad de un tipo específico de automóvil genera en una ciudad. Tránsito es la cantidad de personas o bienes que se mueven de un lugar a otro. Por tanto, en el tránsito hablamos de transportación pública, transporte de carga, del transporte privado, y en tráfico hablamos de uno de ellos. ¿Verdad? Ayer o sea, sería más correcto entonces hablar del transporte en general en la ciudad de Santo Domingo. Sería lo correcto hablar del transporte a la hora de plantear la solución. Y sería correcto hablar del tráfico a la hora de hablar del problema, que es el que ustedes se están refiriendo ahora con los entaponamientos. ¿Cuál es el problema más grande que tiene entonces nuestra ciudad de Santo Domingo, bajo tu punto de vista? Bueno, desde el punto de vista del tráfico, el problema que tiene la ciudad de Santo Domingo es de un parque vehicular que ha crecido y se ha triplicado en 20 años. O sea, en el 2000, en el país, había 1,5 millones de automóviles, contando todos los tipos de automóviles que hay. Ya para el 2010 ese número se duplicó a 3 millones. Y ahora para el 2020 ese número de 13 prácticamente se duplica hasta llegar a 5, que es 3 veces lo que había en el año 2000. Y eso es insostenible, o sea, es insostenible. Y esto no pasa, Marcos, tampoco, porque yo he escuchado a muchos especialistas hablando de este tema, pero eso nos pasa a nosotros porque somos así de especiales, ¿o es también el mismo porcentaje de crecimiento en otros países? Porque la tendencia normalmente debe de ser a que cada vez más gente puede comprar un vehículo, la gente lo compra cada vez con menos edad, todo este tipo de cosas, ¿no? Aunque funcione el transporte público y esas cosas. Has hecho una muy buena observación. Sí, es un problema que no es exclusivo de Santo Domingo. De hecho, nosotros no somos los peores en el tema de los entaponamientos que vivimos. Sin embargo, existe una diferencia fundamental con otras ciudades que también tienen grandes atascamientos, y es que esas otras ciudades tienen opciones de transporte, que es lo que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos el caos del tráfico, que puede ser el mismo en Londres, el mismo en Nueva York, el mismo en Francia, el mismo en Santiago de Chile, pero tenemos el caos del tránsito, la insuficiencia de sistemas de transporte y de opciones de transporte que no ocurre en Londres, que no ocurre en Nueva York, que no ocurre en Santiago de Chile, que no ocurre en estas otras grandes ciudades, porque las personas tienen opciones para llegar a su destino. Tu única opción no es montarte en un carro para ir a comprar el pan y parquearte. Tú puedes usar transportación masiva como metro, tú puedes utilizar transportación pública efectiva como los carriles exclusivos de autobuses, tú puedes utilizar bicicletas, tú puedes utilizar patines, o tú puedes caminar porque las aceras son dimensiones suficientes, hay iluminación y hay seguridad, porque, por ejemplo, México no se juega con el espacio público de la gente, porque la gran mayoría utiliza transporte público y la gran mayoría camina. Igual que aquí, porque nosotros nos creemos los dueños de carros, que somos la mayoría porque los carros son grandes y ocupan mucho espacio. Pero la realidad de nuestra sociedad es que solamente el 30% de los hogares en las ciudades de la República Dominicana tienen algún tipo de vehículo. El resto anda en la calle buscándosela a pie para llegar a su destino. Yo siempre digo que peatones somos todos y choferes unos pocos. Así es. Yo uso transportación pública.
dentro del privilegio que tengo de tener una profesión y de tener unos ingresos, yo puedo elegir dónde vivo. Yo me mudé al lado del metro y yo utilizo transportación pública para movilizarme en la ciudad. Pero no todo el mundo soy yo. Mis privilegios no lo tiene la gran mayoría de la población. La gran mayoría de la población se tiene que conformar con vivir a 18 kilómetros de la ciudad en un desarrollo privado que se ha hecho sin transportación pública y sin servicios, y esas personas que viven en grandes desarrollos de altísima densidad en la periferia de las ciudades tienen que movilizarse al centro de la ciudad a partir de comprarse un vehículo obligatoriamente, porque el Estado le permitió a ese desarrollador hacer un desarrollo de 10.000 unidades de vivienda sin transporte y sin servicios en la zona. Y esas personas tienen necesariamente que trasladarse al centro de Santo Domingo y necesariamente tienen que comprarse un vehículo privado. Y ojo, el Estado se beneficia de eso porque el 20% de los recursos de los impuestos que recauda el Estado provienen de los tenedores de vehículos. De manera que cuando usted está en el tapón, eso le conviene al Estado a corto plazo, a largo plazo no. Y ellos lo saben que a largo plazo son muchísimos los problemas que genera este modelo económico bajo el cual nos hemos estado sustentando en este país. La solución inmediata, hombre, yo veo muy difícil que sea decirle, bueno, todos a usar transporte público. No existe. O sea, eso es imposible. Por ende, sacar los carros de las calles, aunque muchos digamos, bueno, pues yo quisiera hacerlo como hacen en otros países, que tú te trasladas en vehículo hasta las periferias de una ciudad y ahí coges un autobús y llegas, porque incluso no hay ni parqueos donde parquear, porque son zonas peatonales, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas que hayan viajado y hayan podido ver este tipo de sistemas, a lo mejor están entendiendo un poco todo esto. Pero aquí lo que se vislumbra tampoco puede ser decir, bueno, pues le vamos a prohibir a la gente que se compre un carro. No. Creo que la solución pasa como por solucionar de una vez por todas las opciones de transporte público. Pero ¿la gente está en eso o no está? Estamos en manos de los sindicatos, empresas de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a hacer una pregunta vinculado a mi primer comentario. ¿A qué te estás refiriendo con una solución? ¿Al problema del tráfico o al problema del tránsito? Es que ya no sé si hacen falta dos soluciones, una para cada uno. No, es que es muy diferente. ¿Tú quieres la solución del tapón o quieres la solución del tránsito? Yo quisiera las dos, si te soy sincero. No es posible. Podemos empezar No por la del posible. tapón. No es posible. No es posible la de las dos. No existe solución para los entaponamientos. No existe, ninguna ciudad del mundo ha logrado resolver el problema de los entaponamientos. Nosotros no vamos a ser los primeros. Pero tiene que haber mucha gente, Marcos, que esté llorando en el carro ahora mismo. Qué bueno. Que están escuchando. Que lo sepan. Oye, es como cuando tú vas a un doctor y le dices al doctor, doctor, yo quiero que usted me cure del Alzheimer o del cáncer. Y el doctor dice, mira, yo no te puedo curar del cáncer. Ahora, yo te puedo ayudar a vivir con el cáncer y a vivir bien con el cáncer. Yo te puedo ayudar a vivir bien con el Alzheimer, a que tú no afectes a tu entorno y demás, y que de vez en cuando tú puedas tener actividades correctas y normales. Lo mismo con el tapón. Se puede vivir bien con el tapón. El tapón es necesario para la salud del sistema de transporte público en las ciudades. Porque es ahora me confundiste, Marcos. Mira, en una ciudad donde los carros privados están detenidos y la transportación pública se está moviendo, hace que el transporte público sea sostenible económicamente porque las personas deciden utilizar la transportación pública. En el momento en que tú haces que la transportación privada fluya, la gente abandona el sistema público. De manera que convivir con el tapón es la única posibilidad que nosotros tenemos para futuro, y para eso se necesita mejorar, no el tráfico, es mejorar el tránsito, porque lo que a ti te importa es cuánta gente se mueve de Santo Domingo Este al Distrito Nacional, no cuántos carros, porque si tú cuentas carros ahora de Santo Domingo Este al Distrito Nacional se mueven 200.000 vehículos, pero ¿cuántas personas representa eso? Bueno, si son vehículos privados, se mueven 2 en cada uno, puede ser 400.000, pero si fueran autobuses, ¿verdad? Fueran millones de personas, cientos de miles de personas que se moverían desde Santo Domingo Este al Distrito Nacional y abandonarían el vehículo, ¿verdad? El vehículo privado. De manera que otra vez,
No hay solución al tapón. El que le diga eso le está mintiendo. Porque Santo Domingo no va a ser la primera ciudad del mundo que invente la solución del tapón, ¿verdad? No es la primera. Usted sabe muy bien que si usted vive en París y a usted se le ocurre manejar un carro en París a las 5 de la tarde, no va a llegar temprano, pero usted deja el carro y se monta en un autobús, usted deja el carro y se monta en metro, usted se va a pie o se va en bicicleta, ¿no? Y te puse París por un ejemplo, lo mismo en Johannesburgo, ¿no? Lo mismo en ciudades de otros niveles de ingreso y otros niveles económicos, en Latinoamérica, en México, ¿no? Donde es posible tú tener opciones de transportarte. Y cuando yo hablo de opciones de transportarte, es que te hablo del vivir con el cáncer, del vivir con Alzheimer y hacerlo de una manera digna. Y eso es a donde debemos dirigir las políticas públicas de este país. A que el 70% de los hogares se mueve a pie. Y tú tienes que darle soluciones, no al que te está exigiendo ahora que yo duro media hora más que lo que duraba antes para llegar a mi destino. No, usted tiene que resolver el problema a esa gente que dura 3 horas diarias para llegar a su casa desde su trabajo porque tiene que montarse en sistemas de transportes terribles y tienen que caminar en aceras totalmente destruida, sin seguridad, mientras usted está en su jipeta en aire acondicionado quejándose porque usted le toma media hora más llegar a su casa. Pues no, la solución correcta es que usted, al darse cuenta de que el carro primero le afecta su bolsillo y el presupuesto familiar, porque el promedio de este país, de lo que se gasta la clase media en transporte, es el 30% de sus ingresos familiares. Eso es lo primero. Y segundo, usted debe de saber que usted se tiene que sacrificar para el bienestar de la mayoría. Y lo que el Estado debe atender es el bienestar de la mayoría. Y el bienestar de la mayoría anda a pie. En un paisito donde cuando se va la luz ya nos acostumbramos y nadie sale a protestar y ponemos un inversor o ponemos una planta para solucionar nuestro problema, en un país donde no funciona la seguridad ciudadana y tú pones un guachimán porque lo puedes pagar y lo pones en la puerta de tu negocio, o andas armado o en un vehículo blindado o tintas simplemente los vidrios de tu carro, en un país donde prima solucionar lo de uno porque no estamos acostumbrados a que el Estado nos solucione nada, a pesar de que pagamos uno de los impuestos más importantes de los países de Latinoamérica, ¿estamos preparados para sacrificarnos por lo colectivo en algo como lo es este tema de transporte? No, ninguna ciudad del mundo estuvo preparada cuando tuvieron que tomar esa decisión. Lo que requirió fue un sistema político que tomara la decisión, donde participaron no solamente las instancias del gobierno central, sino también las municipales y la sociedad civil. Te pongo un ejemplo, Bogotá. O sea, ustedes se recuerdan lo que era Bogotá en los años 90, una de las ciudades más peligrosas del mundo. Y un día hubo una decisión concertada para solucionar ese problema y ahora Bogotá es una ciudad vivible. Lo que pasa es que se toma 20 años hacerlo. Y aquí los gobiernos se creen que es en 4 años que lo van a hacer, haciendo trencitos y el juguete de turno. Si el juguete del otro es un tren, el mío va a ser un teleférico. Y no, ahora el mío va a ser un monorrail. Tú sabes, porque el juguete de año, el juguete que nos toca, y no es el juguete que nos toca, es principios de planificación, principios de ordenamiento territorial, estrategias a largo plazo, estrategias a mediano plazo y estrategias a corto plazo. Eso es lo que nos va a permitir resolver el problema, ojo, a 20 años. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que ustedes están viviendo ahora, ese caos de ahora, es el producto de las políticas públicas hace 25 años, cuando usted en 1998 le dijeron: Hoy son tapones, mañana soluciones, y le construyeron los elevados y nos convirtieron en choferes y no en pasajeros. Y cuando se eliminaron los sistemas de transportación público que tenía la MET, que eran transporte exclusivo en carriles exclusivos en vía contraria en la 27 de febrero, y el gobierno de Leonel Fernández las cambió por elevados y por sistemas de túneles, eliminando el sistema de transportación pública, y después liberó los impuestos de las importaciones de vehículos y nos llenamos de vehículos, y por eso es que ahora tenemos un parque vehicular triplicado, mientras cada vez más la transportación pública se vuelve mucho más limitada.